Decíamos ayer que los virus eran material genético en acción, un material genético capaz de dirigir la construcción de sí mismos con el objetivo único de perpetuarse. Para esta procreación, el material genético vírico secuestra al sistema operativo celular y roba a la célula los recursos metabólicos que necesita para formar su propia estructura. Una búsqueda sencilla en Internet nos permite hacer un cribado rápido para observar las estructuras moleculares que dan lugar a la diversidad estructural vírica. Los virus tienen aspecto particulado, partículas virales o viriones que están formados por un ácido nucleico, DNA o RNA, unido a un armazón de proteína, la cápsida. En conjunto, la nucleocápsida. Los capsómeros son las unidades proteicas o grupos de ellas de la cápsida. Además, pueden ser virus desnudos, solo la nucleocápsida, o envueltos con una envuelta lipoproteica procedente de las membranas del hospedador en la que se integran proteínas víricas. En muchos casos, los viriones contienen enzimas u otras proteínas, polimerasas, proteasas, hidrolasas, necesarias para su proceso de infección, bien codificadas por el propio virus o secuestradas al hospedador. La cápsida suele poseer una simetría característica en función del número y disposición de los capsómeros. Helicoidal filamentosa, como TMV o ébola, o icosaédrica, con 20 caras y 12 vértices, con múltiples ejemplos, como el adenovirus mostrado. Más allá de las formas básicas helicoidal filamentosa o icosaédrica, como los ejemplos mostrados a la izquierda, hay casos en los que la simetría no es tan evidente. La simetría condiciona en parte la forma de los viriones en su conjunto, forma alargada de bastón o esférica, aunque el aspecto definitivo se debe también a la envuelta. La envuelta facilita el contacto con las células hospedadoras y la internalización del virus. El virus de la gripe tiene una simetría de nucleocápsida helicoidal oculta por una envuelta lipoproteica que le da un aspecto esférico o irregular. Existen los virus complejos, con una cabeza icosaédrica y una cola helicoidal con estructuras anejas, espículas, placa basal, que participan en el reconocimiento e infección del hospedador, por ejemplo, el bacteriófago T4. Existen también virus de forma irregular y sin simetría aparente. El caso del coronavirus es parecido al de la gripe, una nucleocápsida filamentosa en la que la proteína N se asocia al ácido nucleico, RNA monocatenario de polaridad positiva en este caso. Luego, una envuelta lipoproteica le da la forma esférica. En la envuelta se integran varias proteínas, entre ellas la famosa espícula, que da al virus su aspecto característico de corona. Además, es destacable que la espícula es una glicoproteína en la que los azúcares asociados, el glaseado, como lo denomina un artículo periodístico reciente, condicionan la topología de la espícula, sus interacciones moleculares, en el proceso de infección y la reactividad inmunológica, muy a tener en cuenta en el diseño de vacunas. Genética vírica. La principal forma de organización práctica y efectiva de la diversidad viral es la clasificación de Baltimore de 1971, que tiene en cuenta el tipo de genoma viral y algunos aspectos de su forma de multiplicación como la presencia de transcriptasa inversa.
Esta clasificación considera 7 grupos de virus, según su tipo de material genético, DNA o RNA, el número de cadenas, doble cadena o cadena sencilla, la polaridad, positiva si es equivalente a un mensajero y negativa si es contraria, y la presencia de actividad transcriptasa reversa. En cualquier caso, es imprescindible la producción de RNAs mensajeros, mRNAs. La gestión de esa información para llegar a expresarse es fundamental. Los virus carecen de ribosomas y todos necesitan generar de alguna forma RNAs mensajeros que puedan ser entendidos y traducidos a proteínas por los ribosomas celulares. En el caso de SARS-CoV-2, que pertenece al grupo 4 de Baltimore, con genoma de RNA monocatenario de polaridad positiva, es el mismo genoma el que funciona como RNA mensajero, adecuadamente etiquetado para que los ribosomas celulares lo traduzcan a proteína. En general, la ordenación genética de los virus según Baltimore va paralela al dogma central de la biología molecular de Francis Crick. La genética de los virus desafía al dogma en múltiples puntos con variaciones en los procesos de replicación y expresión del material genético vírico. Siempre tiene que existir mRNA expresable como elemento esencial para la vida viral. A lo largo de estas sesiones se irán destacando algunos de los trucos de expresión que emplean los virus para existir. Están resumidos en el esquema que se muestra, procedente de Viral Zone, en el que se han marcado especialmente algunas de las estrategias genéticas peculiares del coronavirus y que se verán en detalle más adelante. Un ejemplo curioso de estrategia genética viral es la replicación del fago Fi29 de Bacillus subtilis. En la replicación de su genoma, de DNA bicatenario, tiene especial relevancia la DNA polimerasa, que funciona con un mecanismo denominado de replicación con desplazamiento de hebras de DNA. Ese fago y esa DNA polimerasa fueron objeto de intenso estudio por el grupo de la insigne investigadora Margarita Salas, y con ella se obtuvo la patente más exitosa económicamente de la historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. El fago Fi29 se llama ahora Salas Virus en homenaje a la doctora Salas. Clasificación. La clasificación oficial y la taxonomía de los virus sigue los criterios de ordenación genética del sistema de Baltimore, aunque no es una réplica exacta del mismo. La taxonomía viral está a cargo del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, ICTV. En su última actualización de 2019, el ICTV considera 4 dominios virales y despliega todos los rangos taxonómicos hasta el nivel de género, empleando una nomenclatura parecida a la empleada para seres celulares. No obstante, el concepto de especie en virus es difícil de equiparar al de seres celulares y se sigue un criterio pragmático, no estrictamente binomial. En la imagen se muestra el despliegue taxonómico del SARS-CoV-2 que se incluye en el orden Nidovirales, familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, género Betacoronavirus. Multiplicación. La multiplicación de los virus ocurre con varias etapas características que implican la interacción con el hospedador y el proceso de creación de nuevas partículas víricas en su interior. El esquema simplificado que se muestra en la figura
que podría corresponder a un virus bacteriano, se resume en 5 etapas. 1. Unión-absorción del virus a las células. 2. Penetración al menos del material genético vírico. 3. Síntesis de los componentes del virus. 4. Ensamblaje de los viriones. Y 5. Liberación de las partículas víricas con o sin lisis de la célula hospedadora. Todas estas etapas requieren múltiples interacciones moleculares que hacen a cada virus diferente de los demás. En sesiones próximas se analizarán algunos de los ciclos de multiplicación típicos de diferentes virus. A la derecha de la imagen se muestra un corto vídeo clásico sobre la infección del fago lambda. En el laboratorio de microbiología se lleva a cabo una práctica que consiste en la infección de una bacteria con un virus al que es sensible. La producción de nuevos virus se observa con la aparición de calvas o placas de lisis de las bacterias donde se ha generado el virus. Esta actividad puede considerarse como una pandemia en un tubo de ensayo. Y en esta ocasión podemos analizar con cierto detalle el ciclo de vida del coronavirus desde la página correspondiente en ViralZone. Continuaremos con la multiplicación en la próxima sesión.